Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Queremos saludar con el mayor afecto y reconocimiento al senador del Partido Socialista, senador por el Biobío, Gastón Saavedra Chandía. Nos pudimos conectar finalmente, estimado senador. Tenga usted muy buenos días. Gracias por estar aquí en Buena Costumbre. Muchas gracias, María José y Álvaro. Un gusto y la disculpa del caso. No, pero aquí estamos contentos de formar esta todos. dupla estelar, porque al otro lado, por teléfono hoy día, quizás cómo se habrá portado anoche, que no quiso salir por Zoom, Francisco Ubieta, solo por teléfono, con una foto. Don Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? No seas mal hablado, Álvaro. Voy camino, digamos, al estudio porque tenemos que grabar podcast muy temprano. Por eso no estamos en la cámara. Lo que pasa es que Francisco Ubieta es conductor del más exitoso podcast de los últimos 43 años, Código Chile. En 43 años no existían los podcasts. Oye. ¿O sí? No. ¿A quién vamos a entrevistar hoy día? Hoy día tenemos un invitado estelar también al podcast, Jorge Chausson. Mira, gran Jorge opinólogo Chausson. También de Twitter. Gran Así tuitero. es. Bueno, está bien, pues. ¿Y después, Pancho? Después tenemos esta es una primicia, a Joaquín Lavín, hablando de su nuevo libro que acaba de lanzar. Mira, Ubieta, hombre. Interesantísimo. ¿Qué le parece, Gastón podcast. Saavedra? Código Chile Bien se llama el podcast. Bien transversal, además. Claro. O sea, yo no sé si habrá mucho. Eso. No tanto, porque Chausson y Lavín casi están en la misma cuadra. Solo que uno tuvo que cruzar y el otro siempre ha estado. Claro, mira. Es que no sé quién cruzó para dónde, porque ¿sabes qué? Oye, Gastón, pero Se unen en la mitad de la calle, tal vez. Oye, en el capítulo número 1. Ten cuidado porque lo pueden atropellar ahí. Oye, en el capítulo número 1 de esta temporada, Gastón, tuvimos a Pancho Vidal. ¿Ve? También, sí, pero que todos esos trabajaban juntos en Santiago en una cosa y... Bueno, pero sí, oye, sí. El si arroyo del conquistador. Sí. ¿Tú eres de la misma generación o no? Oye, ¿por qué no vamos mejor? Dejemos de, ¿cómo se llama? De pasarle publicidad al podcast de Ubieta, porque además Ubieta se está yendo para otros lados con su podcast. Ahora está famoso, lo llaman de todo Chile, le están ofreciendo publicar su podcast en sitios nacionales. Nuestras felicitaciones para Francisco Ubieta por su empeño y el éxito que está teniendo con Código Chile. Y no es broma, esfuerzo así es. Desde regiones, esa es la idea. Sí. Oye, ya María José, abre usted los fuegos. Los fuegos, el senador Saavedra. Sí, lo que también estaba pendiente, la opinión del senador con respecto a las declaraciones de la delegada presidencial Daniela Drexner con respecto a la violencia que ocurre en la macrozona sur, y ella señaló categóricamente que no tenían el control de lo que pasaba en la zona. ¿Qué piensa con respecto a estas declaraciones que no han sido muy bien tomadas por muchos de los actores políticos? Ahora no sé qué pasa en el Partido Socialista con estas declaraciones también. Mira, ella es la representante del presidente de la República en la región del Biobío, y esa es la responsabilidad política que ella tiene, no tiene otra. Y es la máxima responsabilidad, por lo tanto, en la región. Y de ahí es que las declaraciones, las intervenciones, las acciones que ejecute la delegada tienen que tener cierto resguardo y prudencia y mucha certeza a la hora de emitirla. Creo que a mí las opiniones en lo particular no me gustaron. No, creo que no. Las declaraciones que hizo ella, la delegada. Las declaraciones. Pero, senador, yo tenía un análisis que lo comenté acá a los auditores y Álvaro, que hubo un exceso de honestidad en sus declaraciones, porque también viene a constatar un hecho que hace años sucede, es decir, antes no existían los delegados presidenciales, pero ningún gobernador, intendente ha tenido control en la zona, ni siquiera la fuerza militar en la zona ha podido evitar los conflictos que han ido en constante alza. Entonces, tal vez lo que dijo la delegada presidencial viene a constatar una realidad donde el Estado no tiene las herramientas, más allá de su responsabilidad de poder adquirirlas rápidamente, pero no habrá un exceso ahí de honestidad en lo que señaló la delegada presidencial. Mire, solo ella lo sabe, sí, claro, es evidente que el Estado no está presente en la zona de Arauco ni en la macrozona.
Eso lo sabemos, y hace mucho tiempo que el Estado no está. No es en este gobierno, en estos 21 días o 30 días, lo que quieran ver. Y por lo tanto el esfuerzo que hay que hacer es a construir esa presencia, a volver a tener la confianza con el Estado, y para eso usted tiene que construir esas confianzas. Ahora, la forma en la que ella tiene que plantearle a la región, más que decir, mire, no tengo instrumentos, no tengo el control. Sí, sabemos, si lo tuviera, otra cosa estaría ocurriendo allí, ¿ya? Pero es como mantener la retirada, y ese es el punto que preocupa. Senador Saavedra, antes de entregarle la palabra a Pancho, que yo sé que debe querer hablar, a mí hay otro asunto que me quedó dando vuelta, y todo esto en una entrevista que le dio a la Radio Cooperativa, la delegada presidencial Daniela Drexner, ayer por la mañana. Por lo tanto, tuvo trascendencia nacional sus dichos, y así fue replicado por varios medios. Ella estableció lo que a mi juicio se podría llamar como la doctrina Drexner, ¿ah? En el sentido de que para que haya posibilidades del gobierno de invocar la ley de seguridad del Estado, tiene que haber terrorismo. Y ella dijo que había terrorismo solo cuando se atacaba al Estado. Que a mí me parece que es una cosa... Yo no lo había... Nunca lo había visto así, digamos. Entonces, ¿por qué no se establece con claridad, senador Saavedra, que el gobierno tiene un problema ideológico de doctrina con la invocación de la ley de seguridad del Estado? Y se dice con claridad, pero no se cometen este tipo de errores que a mi juicio son muy lamentables, porque finalmente tienden a confundir a la ciudadanía. Usted como senador del PS... ¿tiene problemas con aplicar o, querellarse invocando la ley de seguridad del Estado cuando hay delitos terroristas? Lo primero en la categorización de terrorismo, o sea, no es solo con los bienes que son del Estado, sino que es un acto que atenta contra la propiedad, sea pública, sea privada, o los bienes o las personas, ¿ya? Y eso tiene una caracterización y una connotación, y por tanto quien está mandatado para cautelar el bien común tiene que aplicar lo que te entrega por normativa y por facultad la Constitución. Yo no tengo empacho en eso, y creo que he sido muy categórico en esto. Hay actos de terrorismo en la zona, y por lo tanto eso tiene que ser sancionado, he dicho, tiene que ser tratado de forma distinta. Y creo que ahí a la izquierda principalmente siempre como que nos sonroja ver esa realidad, y nos alejamos. Ahora, o no queremos aplicar las medidas que corresponden. Sí, y eso me parece muy mal. Claro, hablando de ese tema ideológico, ¿verdad? Ideológico no tanto. Así es. Porque, a ver, si hubiese sido... hay un convenio, que es el convenio 169, ¿verdad? De la OIT, que protege, ¿verdad?, a los pueblos originarios, que está vigente en nuestro país. Pero, por ejemplo, cuando ocurrió este inconveniente con los dichos de la ministra Isquia Siches para referirse al territorio de Wallmapu, lo cierto es que claramente ese territorio podría contemplar, ¿verdad?, que se traspasase una reivindicación a otras fronteras, como las fronteras argentinas, ¿verdad? Hasta Buenos Aires. Y el convenio es claro en eso. El convenio dice que sí, los pueblos originarios pueden pertenecer a más de un estado. Y para eso los líderes, ¿verdad?, de los estados deben ponerse de acuerdo para poder justamente proteger estas reivindicaciones territoriales. Si hubiese sido un tema tan ideológico, el presidente Gabriel Boric hubiese respaldado también la declaración de la ministra de Wallmapu, y le hubiese enviado tal vez un mensaje, o no sé, que habrá conversado con el presidente de Argentina cuando fue para allá, para poder también llegar a acuerdos sobre una posible traspaso o inconveniente con las fronteras que esto podría llegar a tener, o que esta reivindicación podría llegar a tener, y que es protegida por este convenio. Claro, yo, Pancho, la palabra al tiro para ti, pero yo te digo lo siguiente, y la pregunta que yo te hice el primer día que la ministra Siches habló de Wallmapu, dije, ¿esta va a ser la épica del gobierno? La macrozona sur ya no va a ser más macrozona sur, se va a hablar de Wallmapu. ¿O a ella se le ocurrió hablar de Wallmapu y no le preguntó al presidente y nadie se puso de acuerdo y generó el problema político que generó? Francisco Iguet. Claro. Mira, ¿sabes qué? Hay tantas maneras de poder criticar a este gobierno, pero voy a ser lo más objetivo posible. Gastón dijo dos palabras precisas. Dijo, la delegada debiera actuar con prudencia y con certeza.
y la verdad es que nadie en el gobierno está actuando ni con prudencia ni con certeza. Ustedes decían, claro, los líderes de los estados podrían ponerse de acuerdo para que esto del podrían territorio... llegar a acuerdos internacionales. Eso, pero imagínate cómo vamos a llegar a acuerdo o cómo vamos a querer que el presidente Boric llegue a acuerdo con Argentina si va para al lado y dice, oiga, en la Patagonia no hay fronteras. Entonces, ¿qué certeza nos están entregando de que el manejo del país está siendo súper serio? Fíjate que la delegada presidencial no es el primer traspiés que se manda, pero hoy día está pasando un poquito piola, como decimos hoy día, porque el gobierno está peor que ella. Entonces, si fuera un gobierno que funcionara normalmente, a esta delegada, que imagínense la patudez, redefinió el concepto de terrorismo. Redefinió el concepto de terrorismo para decir que el terrorismo es solo cuando se atenta contra el Estado. O sea, al nivel que hemos llegado ya es algo sorprendente, ya, porque yo no lo entiendo, la verdad, y no sé cómo el Partido Socialista, que lo vuelvo a repetir, que siempre lo digo, que es un partido profundamente democrático, está cómodo en un gobierno como este, digamos. Gastón Saavedra. No, estamos cómodos, y en eso no hay dudas, no debe haber doble lectura. Pero sí hemos manifestado nuestro parecer respecto de cómo se deben tratar los temas. Y en eso nos preocupa porque llevamos muy poco tiempo y por lo tanto han habido errores no forzados que hay que corregir. Lo que planteaba ayer seguramente en esa reunión de la moneda planteaba el presidente. Pero evidentemente hay temas que tienen que ser un poco más trabajados, más del Gualmapu, que tiene una connotación histórica y que por lo tanto deben revisarse en el tiempo. Hoy nosotros no podemos con nuestros dichos provocar desaciertos, desacuerdos en las relaciones internacionales, más aún con un país que tenemos la frontera que tenemos. Entonces, eso yo también lo manifiesto, creo que no podemos eso. Tiene que haber más trabajo, para eso está además, tiene que ser multidisciplinario. Yo me imagino que en la Cancillería algo dirían, en fin. Y tiene que ser más, reitero, yo he dicho prudencia, pero tiene que haber mucho más trabajo de equipo a la hora de emitir opiniones para que lo que se diga públicamente no tenga dobles interpretaciones y no socave además al gobierno en cuanto a confianza, credibilidad, y lo distraiga de la labor principal que el gobierno tiene que hacer, ver cómo aporta a la superación de la crisis que estamos viviendo. Ayer el presidente y el ministro de Hacienda fundamentalmente presentaron un plan de reactivación de carácter inclusivo con 3.700 millones de dólares dispuestos para crear empleo, para apoyar a la pequeña y mediana empresa, para inyectarle recursos a la ciudadanía y a las familias que más necesitan, pero eso no se ha podido discutir porque están presentes estos otros temas que pudieran estar al rezago, pero han sido principales en la agenda. Y además el gobierno con la dificultad que no tiene el control de la agenda, si eso es lo grave de esto. Pancho. Oye, fíjate que vamos a cumplir casi un mes de gobierno. Claro, faltan tres días. Faltan y en este mes de gobierno no han sido capaces de manejar la agenda. Todo es contingencia por errores que cometen. Lo de ayer, el anuncio de esta medida económica ha sido como yo creo lo primero o lo segundo de este gobierno que ha logrado impulsar, pero fíjate que se lo come la contingencia, se lo come la agenda. No olvidemos también que está pendiente y que lo tapó la ministra Siches con sus declaraciones en el Congreso, el tema del financiamiento de la campaña de Karina Oliva, donde dice claramente, oye, aquí se me pidió incluir facturas de otra campaña en mi rendición. Y eso es lo que hoy día no está aclarado tampoco. Nadie ha salido a decir, oiga, esto es mentira porque no, sino que está la denuncia y ahí estamos esperando, digamos. Entonces, lo que está pasando no es alentador, fíjate, no es alentador. La delegada presidencial, desde ayer, arrancando de la prensa, hay un video que también se viralizó por las noticias nacionales, como arrancaba. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? Francisco, ¿hasta cuándo crees tú que, y la misma pregunta se la voy a hacer al senador Saavedra, se la hacemos aquí con María José, hay que esperar la instalación del gobierno? Porque hay otro tema, ¿eh? Ayer el gobernador regional Rodrigo Díaz Werner, refiriéndose al delegado presidencial provincial de Arauco, Javier Ponce, entiendo que se llama, dijo que no lo conocía, que no sabía quién era. Así es, eso quería preguntar al senador. Es complejo porque sí, él es el delegado presidencial de la provincia
en donde hay mayor ingobernabilidad desde el punto de vista de la seguridad seguridad pública. Perdón. Yo digo esto y me callo para que termine Gastón, pero en el fondo la provincia de Arauco y la macrozona sur son una de las zonas más delicadas de Chile hoy día. Sí, claro, pues. Y que en los 3 meses en que se prepararon para hacer gobierno no hayan siquiera podido elegir una persona acorde para el cargo, habla de improvisación. Porque claro, asumieron el 11 de marzo, pero hace 3 meses que podrían haber estado pensando en cómo administrar o cómo al menos nombrar una persona que no haya tenido que bajarse en la mitad, porque recordemos que la primera delegada presidencial de Arauco, por las razones que sea, no duró un día, digamos. Entonces no alcanzó a asumir, digamos. Estamos improvisando, el gobierno está improvisando a costa de los chilenos. Gastón Saavedra, ¿hasta cuándo? Esa es la preocupación que tenemos, porque debió haber partido el 11 de marzo. O sea, y eran mis reclamos permanentes. Creo que ha sido público esto, que trae incomodidades, pero debemos ser exigentes en esto. Por un poco lo que decían ustedes antes, es que aquí se dijo que venía la nueva política a resolver todo lo insano que teníamos los de la vieja política. Porque yo soy de ahí, ¿ya? Pero creo que lo de la nueva política no ha dado al ancho. Y han habido una serie de errores no forzados y garrafales, además, en muchos ámbitos. Entonces hay muchos frentes abiertos y que, reitero, debilitan el accionar del presidente, lo ponen en situaciones complejas, no lo dejan gobernar, me imagino, y lo más urgente, cómo presenta su agenda y tiene el control de esa agenda y va marcando el compás político del país, cosa que hoy día no existe. Senador, la pregunta es, ¿cuándo se fijan los límites? Porque es preocupante, por ejemplo, que esta semana hubo una manifestación a propósito de la demora en la Corte Suprema de resolver el recurso de nulidad respecto de presentado por los que están condenados por el asesinato de Oleodoro Raimán. Y resulta que terminaron tomándose la municipalidad de Leo porque la gobernación provincial estaba cerrada, no había nadie. Es una decisión que tiene que tomar, o sea, ya debiera estar esta semana, no puede pero comenzar. ¿Hay gobernador en Arauco, o sea, delegado presidencial, o no hay? Existe, pero entiendo que no está ejerciendo. Entonces, no existe prácticamente, porque concuerdo con Rodrigo Díaz. Yo, la verdad, si ustedes me preguntaban, no lo conozco, de verdad, no lo he visto. No he podido conversar claro, es labor del cargo también hacerse conocer, pues sí, o sea, a mí me parece, pero no está, porque la gente cree que asume un cargo solo para aparecer, no, es para ejercer el cargo, para hacer política, para representar al gobierno y en una zona compleja. Entonces, el tema está en la selección de la persona y en la nominación, que creo que no se fue asertivo en eso. Oye, voy a parafrasear a la ministra Siches, ¿eh? Esto nos hubiera pasado a nosotros, como dijo la comisión, nos estarían dando pero por todos los medios y todos los parlamentarios. O sea, es impresionante el nivel de desprolijidad. No te subas al carro, de ese carro, porque es peligroso. Estamos hablando aquí, Francisco. Entonces, esto está pasando. No digas que no, porque así es. Oye, está pasando, es tremendo. Son errores que no deben cometerse. Quiero agradecer la presencia de ambos, del senador Gastón Saavedra en Estelares. ¿Tengo 30 segundos o no? Antes de que nos despidas. Sí. Nos encontramos con el senador Saavedra el próximo día martes. Siempre usted aquí es bienvenido. Lo mismo que Pancho. Ahora estoy aquí en Talcahuano, no estoy. Se nota por el atrás, sí, se nota por los libros, hay otro ambiente. Pancho. Yo leí recién unas declaraciones de la ex subsecretaria Daza, donde habla de que el proceso de vacunación se ha ralentizado, sí, en un 30% para las dosis de refuerzo y en un 50% para las cuartas dosis. Entonces, eso ya más que sacar provecho político, eso es un dato preocupante, si es que es real. Yo no tengo duda de que sea real, pero me parece que estamos cayendo en que lo bueno que teníamos lo estamos echando a perder, que era el proceso de vacunación. Y eso es un llamado de atención para las autoridades, porque fíjate que hay ciudadanos
a los que se les está bloqueando el pase de movilidad porque por falta de vacunas no han podido ponerse la dosis de refuerzo. Bueno, nosotros hemos querido hablar con el CRM de Salud aquí y no ha sido posible. Entonces, hemos llamado varias veces, no está ocupado, tiene la agenda llena, en fin. Bueno, entonces ese es un tema que es ciudadano y preocupante de verdad. Uh-huh. Gracias, Pancho. Yo también concuerdo, siempre dijimos y fuimos exigentes con el gobierno cuando no se cumplía con el proceso de vacunación, y discúlpenme, pero esto tiene que continuar, es un continuo, y hay un historial que no comienza en el presidente Piñera, el proceso, el servicio de salud chileno tiene un historial tremendo, muy favorable, muy protector de la población respecto de los procesos de vacunación que hemos tenido. Porque es un derecho universal. No se puede tirar por la borda y hay que continuarlo haciendo. Gracias. Un abrazo para ambos. Buen fin de semana, Gastón. Buen fin de semana, Francisco. Chao. Que estén bien. 5 minutos faltan para las 9. Nos queda todavía. Vamos y volvemos.